tardes, hermano. Dios los bendiga a todos. Yo creo que ya pasaron todos los jóvenes y los niños a sus clases. Así empezamos nosotros también la clase de aquí de adultos, hermanos, que tenemos. Parece que el tiempo nos está ganando con las clases en la tarde del domingo, hermanos, y vamos a tratar de hacer un resumen, pero entendible, para poder entender la clase de estas que estamos llevando a cabo los domingos en la tarde. Hay una serie de estudios y yo quisiera, si me pudieran ustedes decir o recordar qué hemos llevado los últimos 2 domingos hacia atrás, qué temas hemos llevado. Hablando de cómo puede ser un miembro de la iglesia, hablando basado en hechos, por ejemplo. ¿Cómo puede ser un miembro? Y anteriormente, Iglesia fuerte. ¿Cómo ser una iglesia fuerte? el tema, ¿no? ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser un miembro de la iglesia? un miembro de la Iglesia de Cristo? Fue la semana pasada. Antes de eso fue ¿qué es la Iglesia de Cristo también? ¿Verdad? Ya se oyen los libros ahí moverse. Bueno, en esta tarde, hermano, vamos a dar el tema, el significado de ser miembro de la Iglesia de Cristo. ¿Quiénes son? Los de la Iglesia de Cristo. Y luego el otro fue cómo ser miembros de la Iglesia de Cristo. Y ahora el significado de ser miembro de la Iglesia de Cristo. ¿Ok? Se fijan cómo va la serie de estos estudios, hermanos. Y quizás en algunos versículos van a ser repetidos, pero no es el mismo mensaje. Siempre tenemos un mensaje diferente, aunque son muy parecidos todos. El significado de ser miembro de la Iglesia de Cristo, hermanos. Porque antes de empezar la clase, me gustaría, preguntarle a aquellos cristianos, a aquellos que ya están dentro del reino de Dios, preguntarles qué significa que usted sea cristiano. Quisiera ¿mande? Una responsabilidad hacia la iglesia. Bueno, responsabilidad. Es un cambio de vida cada uno. Para mí es tener comunicación con Dios, hablar con Él. Ok, esta es una. ¿Está bien? ¿Otra, hermanos? Ok, si no, vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, en el libro de la carta a los Efesios, capítulo 2 y versículo 10. Efesios son usados como Efesios 2:10. Bajo el versículo de consideración, de ahí nos vamos a trabajar en este versículo, hermanos. ¿Okay? Pero antes vamos a ver el primer punto. El significado de ser miembro de la Iglesia de Cristo es creados en Cristo Jesús. Punto número 1. Creados en Cristo Jesús. El significado, de ser miembro, y pongan mucha atención, hermano, porque a veces nosotros no sabemos el tesoro que tenemos en nosotros como cristianos, o como hijos de Dios, o como miembros de la Iglesia de Cristo. Y cuando vuelvo a repetir, cuando hablamos de la Iglesia de Cristo, no estamos hablando de un nombre. La Iglesia que Jesús Cristo pagó con su sangre para que existiera. Y eso lo vemos allá en Hechos capítulo 2 en adelante, cuando en el día de Pentecostés, lo hemos leído. ¿Okay? En esta carta de los Efesios, hermanos, hemos ya aclarado algunos versículos, y me gusta mucho recalcar el capítulo 1, versículo 1, porque cada vez que se lee, hermanos, se sacan nuevos resultados de él, y ahí es donde está la clave principal
del significado de ser miembro de la iglesia de Cristo. Y es un pasaje muy corto, pero con mucho significado, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 1? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 1, versículo 1. Este es Efesios 2:10, hermano. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ok. Santos y fieles, hermano. Cuando Pablo estaba en prisión en Roma, escribe estas cartas y escriben otras también, a Filipenses, Colosenses y también a Filimón, cuando él estaba preso en Roma. Y estas cartas fueron llevadas por un discípulo de Pablo llamado Tíquico. Así que fueron enviadas estas cartas, y si podremos leer nosotros los primeros versículos, se están dirigiendo a una congregación entera, a la iglesia. No es algo singular que se dirige a una persona como la Filimón, sino que se está dirigiendo especialmente a toda la congregación de la iglesia de Éfeso, como la de Colosas está dirigida a toda la congregación de la iglesia de Colosas. Así que cuando Pablo expresa este versículo 1, expresa a los santos y fieles. Santos y fieles, hermano. Entonces está hablando con dos tipos de personas: los que son santos y fieles, y los que son santos pero no son fieles. Porque una vez que fuimos bautizados, alcanzamos la santidad por medio del bautizo. Y cuando los apóstoles hablaban de los creyentes bautizados, ellos hablan de los santos hombres de Dios. Pero se miran ahora, como él recalca, fieles. La palabra fieles, hermano, abarca una infinidad de cosas. Y ahí es donde tenemos nosotros que tener el valor, de saber el valor de ser miembro de la iglesia. Santos y fieles. Cuando él expresa estas dos palabras juntas, hermanos, expresa a una congregación entera. Pero cuando son santos y fieles, hermano, habla significa también estas dos palabras juntas de la unión que tienen los miembros de la iglesia. O sea, el convivio, la unión entre ellos mismos, el estar haciendo el mandamiento de Dios, al estar siempre unos con otros. Entonces está hablando de santos y fieles. Fíjense todo lo que significa santos y fieles. Pero santos y fieles también, hermanos, el apóstol Pedro les da otro significado. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, hermanos, ¿usted lo sabe? ¿Ven? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciamos las virtudes. Ese es un santo y fiel. Él está hablando de los santos y fieles, hermano, porque hay muchos santos que no expresan las virtudes de nuestro Dios, y en pocas palabras no predican la palabra de Dios. Hermano, ahí ya no está encerrando que somos santos y fieles, pero también se dice que para que enseñemos las virtudes. Para enseñar las virtudes. Pero digo, hay santos, hermanos, porque nunca dejamos de ser hijos de Dios una vez bautizados, pero somos hijos retirados. Porque no cada vez que nos arrepientamos después del bautismo, pues no nos vamos a bautizar otra vez, hermano. Un bautismo es todo lo que pide el Señor, un bautismo. Y cuando nosotros pecamos, dice que primera de Juan capítulo 2 versículo 1, abogado tenemos ante con el Padre. Así que nosotros tenemos que arrepentirnos de corazón para poder estar otra vez en el mismo lugar cuando fuimos sacados de las aguas del bautismo, santos. Pero ahora Él busca la fidelidad. Después del bautismo todos somos santos, pero la fidelidad se hace, hermanos, aparte enseñando la fe, pero esa fe con obras. Pueblo adquirido de Dios, ¿ok?
Ahora vivimos en Cristo y actuamos. Exacto, ahí está, es otra. Así que pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes. ¿Qué otro trabajo nos dejó el Señor? ¿Qué otro trabajo nos dejó? Hacer ese mandamiento, esa comisión. ¿Qué otra comisión nos dejó? Predicar el Evangelio. Predicar. Ese es lo que tenemos que hacer, hermano. Predicar. Por eso se habla, fíjense, todo el significado de santos y fieles. ¿Okay? Ya tenemos ahí. Así que Pablo los llama santos y fieles porque se gozaban, hermano, entre ellos. Él sabía, él tenía comunicación en alguna manera, le daban a saber cómo se encontraba la iglesia de Éfeso. Y podemos entrar a la historia, pero no nos alcanzaría el tiempo, hermano. Así que vamos más adelante. ¿Cómo es que sabemos que esta expresión está bien recalcada por el apóstol Pablo? Porque si nos fijamos, hermano, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Efesios? 6 capítulos. Y en todas se expresa en él, en el amado, en el Señor. ¿Y qué dijimos que se significa en? Adentro, junto a Cristo Jesús. Así que este hermano les está hablando a todos aquellos santos y fieles. Y les está dando otros tipos de recomendaciones que ahorita vamos a llegar a eso. Así que santos y fieles reciben a Dios y reciben las bendiciones espirituales de Dios. Para poder recibir las bendiciones espirituales necesitamos ser ¿qué? Santos y fieles. Para poder nosotros recibir las bendiciones necesitamos ser un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para poder recibir bendiciones. Cuando uno se retira de las cosas de Dios, pues uno quiebra la relación entre Dios y uno. El pecado no se revuelve con Dios. Dios no se revuelve con el pecado, mejor dicho. Así que una vez que el cristiano, el santo, ha pecado, hermano, entonces hay una separación entre el santo y Dios mismo por el pecado. Pero mientras no hay pecado, hermano, seguimos siendo una nación santa, un real sacerdocio, para seguir nosotros recibiendo las bendiciones de Dios. Y si a mí como quiera Dios me bendice, aunque yo no procuro ir a la iglesia, casi nunca estoy ahí, yo primero lo mío, y dejamos las cosas de Dios al último, las dejamos al último siempre. Pero cuando algo sucede, hermano, cuando hemos conocido a Dios y algo trágico sucede en nuestras vidas, luego acudimos a Él. Sí sabemos que es todopoderoso, ¿verdad que sí sabemos? Pero nomás nos acordamos cuando suceden las cosas trágicas, las cosas malas. Pero mientras todo está en paz, Dios viene siendo un segundo lugar en nuestras vidas. Entonces tenemos nosotros el derecho de nombrarnos santos y fieles. ¿No? Entonces el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios nos dice, ¿qué nos dice, hermano? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Okay. Santos y fieles, bendiciones. ¿Para los que andan descarriados? No para los que andan descarriados, los que ya no quieren nada con Dios, aunque son cristianos, pero no están con Dios. Son para los santos y fieles. Dice, fíjese lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con todas bendiciones espirituales. Y lo dice en los lugares ¿qué? Celestiales. En Cristo. Ok. Podemos decir que la iglesia es un lugar celestial. Sí, es un lugar celestial. Porque el mensaje vino ¿de dónde?
Filipenses capítulo 1, capítulo 2, del 1 en adelante, nos está diciendo que Dios, que Jesús, ¿qué? ¿Qué dice el versículo 1? El versículo 4, vamos a empezar para no tardar. Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ok, hermana. Siga con el 5 en adelante tantito, yo le digo dónde. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está bien, hermano. Así que, ¿qué fue lo que dejó Jesús para venir aquí al mundo y hacerse hombre? ¿Qué dejó? Dejó el reino. Dejó su reino, hermano. Así que Él trajo su reino a la tierra y su reino es la iglesia. Eso es lo que diga. Porque ya dice en Mateo, ¿qué? Capítulo 4, versículo 17, que dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él rey el reino. Así que, a pesar de que hay tantas iglesias, la palabra iglesia, hermano, no tiene nada que ver con la doctrina. La iglesia es una reunión de personas juntas. Eso es lo que es iglesia. Pero lo que realmente la iglesia que Cristo fundó es el lugar celestial que Cristo dejó aquí en la tierra. Así que muchas veces buscamos nosotros iglesias, buscamos allá, pero buscamos lo que nos gusta, lo que nosotros queremos, lo que me entretiene, lo que me quita la preocupación en ese rato. Pero no verdaderamente buscamos a Dios, porque la palabra de Dios es fuerte. Es fuerte. Sobresale cualquier instrumento, sobresale cualquier grito que hagan, sobresale con todos aquellos pasantes que dicen que el Espíritu de Dios entra en ellos. Supera a toda esta gente. Así que la iglesia viene siendo un pedazo celestial. Y si nosotros estamos en la iglesia como fieles, santos y fieles, nosotros estamos bendecidos en los lugares celestiales. Ahí está una bendición, hermanos. Hay que valorarla. Ahí tenemos una bendición. ¿Okay? Ahora bien, el capítulo 1, hermanos, nos habla de bendiciones. El capítulo 1 de Efesios nos habla de bendiciones pasadas, nos habla de bendiciones presentes y nos habla de bendiciones futuras. Y por eso se distingue mucho el capítulo 1. Vamos a ver todavía los privilegios como santos y fieles que tenemos. Vamos ahí mismo, en Efesios, capítulo 1, y vamos a leer bendiciones que reciben los santos y fieles en el pasado. Capítulo 1, versículo 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok, bendiciones pasadas. ¿Qué hizo para nosotros? ¿Nos qué? Predestinó. Ok, no confundamos, hermanos. No que Noé Cañas, ya me tenía en la lista el Señor, no. Lo que está hablando es la predestinación de la iglesia. La iglesia. Ahí está. Si nosotros queremos entrar en esta bendición que Dios dio al principio, desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, entonces, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de decir, yo soy una bendición del plan de Dios. La iglesia es una bendición del plan de Dios. ¿Okay? Ese es el pasado. Futuro. Ahí mismo.
capítulo 1, versículo del 7 al 12. A ver si se mira. En quien tenemos redención con su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ok. ¿Hasta dónde le dio, hermano? Hasta el 12, ¿verdad? Hasta el 11. Ok, está bien, está bien. Dice entonces, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ok. El versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué es redención? La salvación. ¿No es esto una bendición presente, hermanos? Gracias a esa bendición podemos considerarnos hijos de Dios. Es una bendición presente que todavía está trabajando. Está en, pues hermanos, está en un tiempo imperfecto. Quiere decir que se hizo, se sigue haciendo y siempre se va a hacer. Es algo continuo. Entonces tenemos una salvación, tenemos una bendición presente que es la salvación que Dios nos da. Bendecidos. ¿Por qué bendición, hermano? ¿Por qué bendición? Por la salvación, ¿por qué es una bendición para el hombre? Por gracia, para que nosotros seamos limpios de pecados, para que nosotros seamos hijos de Dios. ¿Bien? Pero necesitamos ser santos y fieles. Ok, hermano. Bueno, lo de salvación, lo de presente, habla que lo decimos antes, es porque somos predestinados, pero como estamos hablando, trabajando en eso, tenemos que seguir siendo santos. La iglesia predestinada vino a hacer el cumplimiento en la salvación. Por eso es ahora lo presente. Sí, así es, hermano. Y así que la iglesia predestinada es la salvación del presente. Y el pasado, versículos 13 a 14. En Colosenses también dice, y él es santo en todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El adorador Padre, en él habitarse toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, y las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la carne con la sangre de su cuerpo. Y a vosotros también, que ellos en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora están reconciliados. Gracias, hermano. Ahí está. Si la carta de Colosenses y Efesios tiene mucho parecido, hermano. Tiene bastante parecido, porque ahí estaban cerquitas uno del otro. El Evangelio empieza en Efesios y luego de ahí se desparrama hacia Colosas, las 7 iglesias, no son las 7 iglesias de Asia, pero ahí se desparrama con los demás. ¿Qué dijimos? El futuro, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Okay. Entonces, Efesios y luego las iglesias de Asia se formaron por medio de discípulos de Pablo que estaban en Éfeso. Ahí fue donde empezó el Evangelio, para lo que estaba leyendo el hermano. El 7, que es una bendición del futuro, ¿qué fue lo que vieron para el futuro?
Primeramente, son 2 versículos. Lo voy a poner a trabajar. La mente. 13:14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué fue? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados. ¿Qué son las arras? Que es para, ya saben lo que es arras, ¿verdad? Muchos dicen las arras. Las arras es un adelanto que Dios nos da, algo que Él pone en medio para que Él cerrar su promesa con nosotros. Es una garantía. ¿Okay? Así que Él nos está dando una promesa que va a suceder. ¿Y cuál es esa que va a suceder, hermano? Que vamos a poder adquirir las herencias, la herencia que Dios nos tiene prometida. ¿Cuál es? La vida eterna. Ok, la vida eterna. Y para eso se necesita ser salvos y fieles. Por eso no podemos descuidar la salvación, hermanos. No podemos descuidar la salvación, porque hemos caminado bastante tiempo, hemos caminado bastante camino adentro de las cosas de Dios, para que de la noche a la mañana de repente digan, no, pues ya no, cabo, nunca vino Dios. Así decían los antiguos. Así decían los antiguos. No, pues ¿desde cuándo te están diciendo esto? ¿Desde cuándo te están diciendo esto? Y luego pasó. Vino el Mesías. Vino la salvación. Así que bueno, lo que nosotros tratamos de explicar con la Escritura, hermano, lo que nosotros tratamos de explicar es que valoricen lo que verdaderamente son como cristianos. Valoricen, porque a veces que no sentimos, algunos otros hermanos, no sentimos el valor que muchos hermanos le dan. Realmente no le dan un significado positivo. Simplemente fue una emoción para ellos haberse entregado a las cosas de Dios, y luego fue que una carga. Una carga, no tengo que ir los miércoles, tengo que ir el domingo, tengo que hablar. Pero, ¿qué dice que somos qué? Pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Dios. Así como Pablo pudo predicar en Éfeso casi por 3 años y hacer discípulos para que todas las iglesias de Asia, las 7 iglesias de Asia, pudieran estar presentes, hermanos, se predicó la palabra. Él cumplió el mandamiento que Dios nos dejó. Él cumplió con eso. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros también, que cumplamos las cosas de Dios. Pero ¿cómo podemos hablar la palabra de Dios si no nos mantenemos firmes en la fidelidad? No podemos, hermano. Como dice, haz lo que predicas, dice mucho. Tú no haces lo que predicas, pero predica lo que haces. Eso es lo mejor. Predica lo que haces. Pero si no haces nada que te pueda demostrar que eres santo y fiel a Dios, hermano, mejor reconcíliate con Dios primero. Reconcíliate con Dios antes de que nuestra boca pueda abrir y al mencionar las palabras y mencionar Dios, porque verdaderamente si estamos en pecado, ¿quién está con nosotros? ¿Estará Dios con nosotros si estamos en pecado? No está. No está. Y es pecado, hermano. Cometemos pecado, pero no sabemos. O sea, la comunión los domingos. Al no participar de la comunión el domingo, que es el primer día de la semana, que es el día que Dios nos dio para que recordáramos su muerte, su sepultura, su resurrección, si yo no participo de la mesa del Señor, ¿estoy pecando? Sí. Estoy pecando. Estoy faltando a un mandamiento. Y ese mandamiento como que ya no tiene sentido. Como que ya no tiene sentido. Vino un hombre del cielo que dejó su reino para venir, serse hombre como nosotros, para morir, para que nosotros tuviéramos el privilegio de ser salvos y tener las armas del Espíritu Santo para poder alcanzar la promesa que Dios nos está dando. Y la cena del Señor, no importa, cuando Él dijo,
hiciéramos esto en memoria de Él. Hiciéramos esto en memoria de Él. Lo recordáramos a Él el primer día de la semana. Pero fíjense, y luego llegamos a la hora de la comunión, llegamos a la hora de servir la mesa del Señor, y hermanos, no alzamos reverencia, como que la muerte pues quiso morir porque Él quiso. Así se notan las cosas. El Señor vino a hacer un gran trabajo para que usted y yo pudiéramos alcanzar la salvación, porque sabía usted que no teníamos nosotros ninguna esperanza de ser salvos. No había esperanza. El sacrificio que se tenía que inmolar para que nosotros alcanzáramos la salvación tenía que ser santo, puro, sin mancha, y ningún ser humano no tenía eso. No tenía esas cualidades, nomás Cristo Jesús. Así que hay que tomar en serio todas estas cosas. Hay que tomar en serio, hermano, porque ¿qué va a pasar? Señor, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, hacíamos milagros. ¿Y qué va a decir Cristo? No te conozco. No te conozco. Señor, yo estaba ahí de vez en cuando yo tenía tiempo, yo estaba ahí junto con la iglesia. El día primero de la semana, no, pues a veces el domingo pues se te quedaba, tenía que ir a lavar, tenía que comprar la despensa, tenía que bañar a los niños. ¿Y a Dios? Cuando Él nos dijo que nos reuniéramos el día primero de la semana. Entonces estamos faltando, hermano. Estamos faltando. Mantengámonos santos y fieles. Antes que se termine el tiempo. ¿Ok? Ya queda muy poquito. Así que el único que son santos y fieles pueden decir lo que nos menciona Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Qué nos dice? ¿Todos lo saben? Porque para mí y el morir es ganancia. Ahí está, hermanos. Cuando usted pueda pronunciar eso de usted desde su corazón, quiere decir que usted está buscando la salvación. Usted está manteniéndose santo y fiel. Si usted no puede decir, para mí el vivir es Cristo, son unos zapatos que tenemos que llenar, muy difíciles de llenar, hermanos, como hicimos nosotros acá en el mundo. Son zapatos que no podemos llenarlos tan fácil si no ponemos el 100% de nuestra persona para podernos mantener santos y fieles. Si no, nunca podemos decir eso, decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Será así? Porque él no tenía miedo, dice, y para el morir para mí es ganancia también. El cristiano así habla. El verdadero cristiano, el verdadero santo y fiel, así habla, hermano. La muerte no es nada para nosotros. La muerte es hermano, es que ahí va a parar el problema de mortificarse a uno, como decimos, de preocuparse, de mantenerse fiel después de la muerte, porque ya cumplimos nuestra vida. Si nos mantenemos hasta aquí y la muerte llega físicamente, ya estamos allá con Dios. Ya podemos nosotros decir que recibiremos la promesa que Él nos dijo. Mantenernos fieles, hermanos. Santos y fieles. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Está? Todos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Okay. Y luego de ahí tenemos que ser fieles. ¿Qué dice el 28? ¿Quiénes son los revestidos? El 28 ahí lo dice. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Dónde dice ahí iglesia? ¿Dónde encontramos la palabra iglesia? En el último versículo. Dice que no, hermano. En el último, en la terminación del último versículo. ¿Del 28? Sí, donde dice,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está. Ya no hay diferencia, hermanos. No hay judíos, no hay gentiles, no hay varón, no hay nadie. Todos somos uno. Simplemente es uno. Y esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia nada más. Aquellos que pertenecen a la iglesia. Porque todos los que habéis sido bautizados, ahí está. Dice, no, es que yo puse mi mano en el radio y me dijo ahí el Señor que hablaba, que pusiera mi mano en televisión, perdón, y que dijera un rezo o unas palabras y yo ya era salvo. El Señor le dijo a Nicodemo, en Juan 3, el que no naciera de agua y del Espíritu, no podrá ver el reino de Dios. Así que, hermano, Dios es muy claro en su palabra, bien claro, no le busquemos enredos. Dios es claro en su palabra. Se está faltando mucho a las cosas verdaderas de Dios, hermano, porque ya la gente quiere innovaciones, quiere entretenimientos. Bueno, no puedo ir allá al concierto a tal parte porque es malo. Pero entrando a la puerta de donde ellos se reúnen, dice que para adorar a Dios es lo mismo. Instrumentos, música, gritos, aplausos, tiradero de gente, ojos volteados al revés y muchas otras cosas. Eso es innovaciones, hermano. En donde la Biblia nos dice que eso existe en el Nuevo Testamento. ¿En dónde nos dice? Porque si la ley hubiera sido buena, pues nos hubiera salvado, hermano. Así que no busquemos innovaciones, vamos a buscar lo que Dios quiere que de nosotros. Dios no nos pide mucho, ni nos pide que hagamos esto, ni hagamos lo otro, ni que nos vistamos de una cosa, ni nos vistamos de otros. Dios quiere santos y fieles. Es todo lo que quiere Dios, para que nos enseñe sus virtudes. Eso es lo que quiere Dios. ¿Es mucho pedir? Hermano. En Colosenses 1, 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. Ahí está. Ahí está. Ok. Efesios 2, hermano 10, por favor. Y vosotros estáis completos en él. 10. 2.10. Sí. Efesios 2.10. Sí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Fíjense, ¿dónde miramos la iglesia? ¿En dónde se mira la iglesia en este versículo? Porque es una hechura suya, creado. Dios preparó antemano. Preparó con anticipación, Efesios 1:4, desde antes del pasado predestinó, ¿ok? Porque Dios preparó de antemano para que anduviésemos en buenas obras. Y esas buenas obras, hermano, es lo que nos hace santos y fieles. Es lo que nos hace santos y fieles. Porque dice Santiago 2, la fe sin obras es muerta. Podemos tener fe en Dios, pero si no obra de acuerdo a su fe, entonces la fe es muerta. ¿Ven? Santiago 2, 17 y 18. Así que porque somos hechura suya, vemos que en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que Dios nos formó del polvo, el creador del humano. Pero y luego después dice, en el 10, después de que dice somos hechura suya, y luego dice, y luego que nos crió en Cristo Jesús. Una segunda oportunidad para el mundo. Una segunda oportunidad para el mundo. Y después nos crió en Cristo Jesús. Ahí está. Para buenas obras. Para buenas obras, hermanos. Porque Jesús hizo buenas obras. Nosotros tenemos que hacer buenas obras. Porque 1 Corintios 1:11 nos dice Pablo, dice, ser imitador de mí, que yo soy de Cristo. Y cuando se habla de imitar a alguien, hermano, quiere decir que vamos a hacer todo de acuerdo a lo que está haciendo la persona o alguien más. ¿Está bueno? Así vamos más adelante. Dice, porque somos hechura suya, creados para Cristo Jesús.
Ok, vamos a ver quiénes son criados y cómo fue que se formó esta iglesia. Ya no voy a agarrar comentarios, hermano, me quedan 2 minutos nomás y se me está quedando atrás el estudio. Vamos a ver cómo se formó esto. Ahí mismo en ese versículo, hermano, cuando dice creados en Cristo Jesús. Vamos a Efesios capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, ¿de dónde agarró la materia para hacer la iglesia? Para formar la iglesia, perdón. ¿Eh? De los hijos desobedientes. Ok, ahí en 2:1-3 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme a los príncipes de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Entonces la materia fue lo más vil. Hizo la iglesia, formó la iglesia, sí. ¿De dónde agarró la materia? Del mundo, de la escoria del mundo. ¿Okay? Creados en Cristo Jesús. Va otra. Hablando de creados en Cristo Jesús, Efesios 2, ahora del 4 al 6. ¿Qué nos dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ok, por gracia sois salvos. Okay. El resultado de esto, hermano, ¿qué es? ¿Ah? Ok. Aunque fue la iglesia, pero este no es material. Los salvos. Ok, que la gracia de Dios, un regalo no merecido, se forma, dice. Yo quiero ganar el tiempo, hermanos. ¿Ok? La salvación. Se formó la iglesia. Del 4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, después de haber estado perdidos, muertos en el pecado, aún estando nosotros muertos en el pecado, que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí está la iglesia, la formación de la iglesia, hermanos. Ok, del 7 al 9, ¿qué nos dice? Para mostrar a los hijos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es el don de Dios. Para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo puede demostrar Dios todo esto, hermanos? Como dice ahí, mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. ¿Cómo lo puede demostrar? ¿En dónde se va a ver la gracia del Señor? ¿En la iglesia? Aquí está, la iglesia otra vez. Siempre y cuando seamos santos y fieles. Cada versículo tiene un significado muy grande, hermanos. Ese versículo ya se ha cortado en varias partes, ¿ok? Pero dice ahí el 9: no por obras para que nadie se glorie, que no confundirnos. Nosotros pensamos que entre más trabajamos a Dios, Dios más nos debe. Al contrario, hermanos, nosotros nunca podremos pagar lo que Dios hizo por nosotros. Pero tenemos que hacer obras, porque si tenemos fe y estamos sentados y no abrimos nuestra boca para poder predicar la palabra, entonces su fe está muerta, porque no está haciendo el mandamiento de Dios que le dijo para que proclame las virtudes de Él. Necesitamos hablar de la palabra de Dios. La obra, la fe sin obras es muerta, hermano. Así que el versículo 9 dice: para buenas obras. Entonces, para que crezca la fe, para hacer las buenas obras, necesitamos tener fe.
Y esa fe, hermano, es la que nos hace entender lo que el Padre nos quiere decir a través de la Escritura. Y mientras nosotros vamos entendiendo, la fe va creciendo, hermano. Entre más entendamos, como dice, de gloria en gloria, la fe va creciendo, va madurando, va reforzándose, va siendo más fuerte. Pero Dios quiere ver en sus obras la fe suya. Porque si hacemos poquito, su fe es muy poquita. Si hacemos mucho por la obra, su fe es grande. Su fe es grande. ¿Qué acaso los apóstoles no fueron apedreados, chicoteados, puestos en la cárcel? Y a nosotros, porque nos hacen mala cara, ya no estamos aquí. Fíjense lo que es ahora el mundo presente. Pues es que no me saludó, yo creo que ya no voy, no tengo mal ahí, ya no voy a ir. ¿Y tu salvación? ¿A quién se la vas a dejar? Es que me voy a la de enseguida. Por eso dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y ponte bien con él. Deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte a cuentas con tu hermano y luego ven y hazlo. Así que el irte no quiere decir que ya arreglaste el problema con Dios. Te fuiste pecando y seguirás pecando hasta que arregles los problemas. ¿Okay? Pero no es eso. Nuestra iglesia no se trata de que nos hagamos muecas, pero sucede, hermano, en la iglesia de Dios. Porque dice que el diablo anda como ¿qué? Dios rugiente, buscando a quien devorar. Y a todos los débiles de la iglesia, es a los que le caen. Es a los que le caen. ¿Por qué? Porque esos son los que entran y pueden hacer problemas para todos. Y los santos y fieles ya los empiezan a ver. Bueno, para buenas obras que Dios preparó de antemano antes para que anduviéramos en ella. ¿Okay? La respuesta de vivir en la gracia del Señor. Vamos a cortar un poquito, hermanos. Vamos a demostrar las buenas obras y con relación. ¿Cómo es que tenemos que obrar como cristianos? Vamos a la carta de Tito. Tito capítulo 3 y versículo 1. Tenemos que dar un brinco grande, hermanos. Tito capítulo 3 y versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Ahí está. Que estén dispuestos a todo. Ok, hermano. Perdón. Estén dispuestos a toda buena obra. Disculpe que lo haya interrumpido, hermano. Pensé que sí había ido al 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ese es el cristiano santo y fiel. Respetar el gobierno, primeramente. Bueno, aquí, primeramente, hermano. Y luego, hay que respetar a las personas. Versículo 2. ¿Qué dice? Que a nadie difame, que no sean pretencieros, sino amables, mostrando toda nuestra obra para con todos los hombres. Ese es actuar bajo la gracia del Señor hacia las personas. Ahora, ¿cómo debemos actuar con los falsos maestros? ¿Podemos leer del 8 al 11? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistes, le dice a Tito, el apóstol Pablo, insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en ¿qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Por qué útiles, hermano? ¿Por qué útiles? Porque si no, no alcanzamos la promesa. Si no la hacemos, no alcanzamos la promesa. Y luego dice el 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, se las alegata sin fundamento. Dice el 10, el hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Cuando el hombre es agarrado por el diablo, hermanos, divide una iglesia, hermano. Entonces, por eso Dios quiere la unión, para que nosotros podamos tener conciencia y poder evitar esas cosas unos con otros. Por eso la iglesia de Cristo se concentra en la enseñanza, hermano. La enseñanza es lo principal en la iglesia de Cristo. Aprender a entender la Escritura, y como dice 1 Corintios 1:10, para estar en una sola mente y en un solo parecer. De otra manera no podemos hablar el mismo lenguaje espiritualmente hablando.
Dice, el hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que de tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Dice, sabiendo que de tal se ha pervertido. ¿Quiere ser pervertido o cristiano? Es el cristiano. Fíjense, hermano, como si se puede caer los santos y fieles. Necesitamos aferrarnos a la fe. Necesitamos aferrarnos a la mano de Dios, hermanos, con la escritura. Para poder decir, como dijo Jesús, escrito está y nada me va a mover de aquí. Nada me va a mover. Necesitamos nosotros fortalecernos en la palabra, sabiendo que tal se ha pervertido y peca, ¿ok? Un cristiano, y está condenado por su propio juicio. Pero es que dicen allá afuera que salvo siempre salvo. Es que a mí me dicen que salvo siempre salvo. Una vez que es salvo no le hace que peque, soy salvo. No, señor. Si usted no está bien con Dios el día de que Jesucristo venga, hermanos, pues tenga cuidado, porque no hay promesa. No hay promesa. Tiempo. Así que ya nos ha hablado la escritura, hermanos, que toda la demostración de las obras buenas es estar bien con el gobierno, estar bien con las personas, defendernos de los santos, de los falsos maestros. Pero dice capítulo 2 de Corintios capítulo 5, 14 al 17, y ahí vamos a cerrar ya el estudio, hermanos. 2 de Corintios capítulo 5, 14 al 17. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Está, hermano? Hermano Montoya, ahí hay una explicación acerca de constriñir. ¿Qué dice? Constriñir. Ahí mismo dice, porque dice el católico, porque el amor de Cristo nos constriñe. Constriñir, la palabra en griego es nos agarra, nos aprieta, nos une a Él, nos mantiene con su fuerza, estamos en Él. ¿Qué es lo que decía Pablo en Efesios, en el capítulo 1? En Cristo, en el Señor, en el amado. Y aquí dice que este amado, este Cristo, este Señor, dice nos constriñe, quiere decir que nos une a Él. Y dicen que nos protege y nos agarra. ¿Está? Nos toma. Eso es lo que da a entender en griego, hermano. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Qué más? ¿Hay ahora sí un comentario rápido para poder cerrar este estudio, hermanos? Hermano. Por eso debemos de moldear nuestro carácter, hermano, ¿Sí? para poder estar ser un buen cristiano. ¿Y la clave? La clave es estudiar la palabra de Dios. Unirse a Cristo. Él es la clave. Dice, yo soy el camino, yo soy la puerta. ¿Qué más? Yo soy la verdad y la vida. Yo soy. Dice, yo soy. Así que, adelante, hermana. Sí, y ahí en el 15 dice, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. O sea, ya no vive uno. Ya no vivimos para nosotros, hermano. Ya no vivimos para nosotros. Él nos dio la vida. Él nos dio la vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo para Él? Porque siempre queremos para nosotros. Siempre queremos para nosotros. Pero para Él, ¿qué? El que quiere ganar su vida, sí es, hermano. La Biblia está llena de información, hermano. Simple información. Así que hemos terminado el estudio. Algunos renglones se han quedado pendientes. Si quieren el estudio, se les puede dar una copia también para que lleven adelante y lo estudien. Ahorita hacemos unas copias. Hermanos, si no hay más, vamos a, hermano. Por último, en el verso que no se habló, en el verso 17 ahí nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Todo pasó, hermano. Tenemos que perseverar, ¿no? Así es, hermano. Gracias, hermano. Bueno, hermano, vamos a... Hermano. Hermano, Hechos 2:40 y 41
Ahorita mencionaba usted que uno se ha bautizado, ¿verdad? Sí, hermano. Aquí dice en 2:41 al 47, ¿verdad? Dice que está largo, pero dice, así que los que recibieron tu palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El 43 dice, y sobrevino el temor de todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ajá. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Luego 47 el último, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Y no creo que porque el Señor los escogía así, tú. El Señor los añadía porque era de ellos. El arrepentimiento de ellos era genuino. Entendieron la palabra, se entregaron de corazón a las cosas de Dios. Y es ¿cómo es que los añadía? Por medio de su palabra. Oían su palabra y la palabra es la que trabajaba. Era que trabajaba en la mente de las personas y ellos se convertían al Señor. Y la palabra los atraía, por eso dice, y Dios los añadía, la palabra de Dios. ¿Ok, hermano? Así que valore que usted pertenece a la iglesia de Cristo. Valórelo, hermano, porque Dios nos ha dado bastante como para ponerlo a Él en segundo lugar en nuestras vidas. Nada de lo que tenemos nosotros es de nosotros. Ni dinero, ni casas, ni carros, ni nada. Nada de nosotros. Todo proviene de Dios. Esa es la bendición. Hasta nuestros hijos son bendiciones de Dios. ¿Okay? Él nos lo da, Él nos lo quita. Él nos crió y Él nos puede llamar. Así que estemos bien con Dios. Más, vamos a ponernos de pie para un himno, hermanos, que trae el hermano. Y así continuaremos. Que Dios los bendiga. $175, haz lo que